Dios los bendice en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios los guarde, Dios los llene de paz. Desde aquí de la iglesia entonces les bendecimos y declaramos que hoy preparamos nuestro corazón de la mejor manera, de la mejor forma, hasta allí donde podamos llegar en el nombre de Jesucristo, y que Dios nos dé una buena señal de conexión a través del internet, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles la palabra. Quizás el día de mañana, en el nombre de Jesucristo, todos tengamos una historia que contar, ¿verdad? Todos tendremos una historia para glorificar a nuestro Señor y Salvador, comentársela a nuestros hijos, a las personas, a la sociedad. Una historia, y esa historia la creo que está siendo plantada, está siendo formada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Pero hoy quiero contarles 4 etapas de mi vida espiritual, digámoslo así, que las he pasado, y quizás ustedes se sientan identificados, algunos, con estas 4 etapas también que hemos pasado en nuestra vida espiritual. 4 etapas que incluso viendo para unos, bueno, para algunos no tan fuertes que para otros. Y hoy vamos a tomar el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Gloria a Dios. La vida del apóstol Pablo se asemeja un poco a la nuestra, pero obviamente la de él un poco más fuerte. Pero vamos a ver en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a apreciar entonces el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos 26, vamos al libro de Hechos 26, desde el 4 al 8. Gloria a Dios. Señor Jesús, te invitamos, Señor, hagamos una oración allí. Te invitamos, Señor Jesucristo, este mensaje, toma el control y toma el dominio, mi Dios, Padre amado, para que toda fuerza de error sea quitada y toda palabra de vida que procede de ti, Señor, sea enseñada correctamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar para que, Dios mío, nos instruyas en este mensaje. Gloria al Dios eterno. Miremos entonces Hechos 26:4, dice, incluso el título, ¿qué dice el título? Vida anterior de Pablo. Dice en el versículo 4, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué dice? Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cómo dice? Soy llamado a juicio. Versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, dice, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Gloria a Dios. Miren algo entonces, algo especial, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo aquí. Y vamos a ver la primera etapa, de niño a joven, digámoslo así. La primera etapa de niño a joven, que muchos hemos pasado, que para muchos hoy es historia, digámoslo obviamente, que muchos hoy conocen como una historia en sí, y que podrán testificar el origen de nuestra juventud. Como dice el apóstol Pablo, muchos pueden testificar y muchos podrán testificar de lo que usted un día fue, donde creció, donde usted pasó su niñez, su cultura y asimismo también su creencia religiosa o espiritual. Muchos podrán testificar también, y hoy también lo notamos en ello, cuál fue nuestra etapa. Y muchos enfrascados en una enseñanza, digamos, de nuestros padres, ¿verdad? Muchos fuimos instruidos por nuestros padres lo que ellos creían, lo que para ellos era lo correcto. Gloria a Dios. Sí, porque no lo hicieron de una mala, digamos, con una mala intención, siempre buscando la buena intención de dirigirnos hacia lo espiritual. Gracias a Dios por la vida de ellos y por las enseñanzas. Y fuera de ello, bajo la tradición que pudimos recibir en ese tiempo, también nos
también crecimos en medio de una cultura, alrededor de una cultura, lo podemos decir, alrededor de una cultura que se puede decir tradición de vida, en aquel lugar, en aquel sitio, en aquel momento. ¿Cuántas personas conocen nuestra historia entonces, que vivieron y crecieron junto a nosotros y que hoy, si ustedes le vieran, sí, yo viví con él, yo lo vi crecer? Muchas personas podrían testificar, como el apóstol Pablo dice, muchos pueden testificar de mi juventud, sí, podrán decir en qué crecí y cómo crecí. El apóstol Pablo dice, yo viví fariseo, defendía cierta creencia. Y muchos testificarán a usted que quizás usted llevó a cabo ciertos ritos religiosos, comunión, confirmación, porque de allá muchos Dios nos ha sacado de allá, desde las tradiciones donde pasó nuestra niñez, nuestra juventud, desde allá. Todos con un cierto conocimiento de un ser superior, de que existía un ser superior, gloria a Dios, lo que le pasaba al apóstol Pablo. Y esta es la primera etapa entonces, que de usted podrán testificar muchos de su creencia, de su cultura, de cómo era dirigido espiritualmente desde niño, joven, y lo que usted pensaba de cómo se movía, cuántas veces iba, digámoslo, a un rito religioso, si era constante. Y muchos de la escuela y del barrio entonces podrán testificar de lo que nosotros fuimos, de cómo vivíamos. Gloria a Dios. Y la segunda etapa que vamos a ver, la segunda etapa de creer que la espiritualidad inculcada por nuestros padres era la correcta. El apóstol Pablo está describiendo algo y vamos a ver para ello en el versículo 9 hacia el 11, ahí en Hechos 26, 9 al 11. Dice la palabra de Dios, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta las ciudades extranjeras. Miren lo que pasaba con la vida del apóstol Pablo. Él defendía a toda costa lo que había recibido desde niño y en medio de su juventud. Defendía a toda costa lo que él había recibido, ¿cierto? De una u otra manera, bien sea por causa de estudio, o en la escuela, digámoslo así, o en el colegio, porque en ese tiempo se enseñaba una materia que llamaba religión. No sé si algunos la recibieron, pero en ese entonces sí, en el pueblo donde Dios me permitió crecer y recibir la primaria y la secundaria, allá sí lo pude recibir esta materia. De alguna manera u otra, en casa o en el colegio, nos inculcaban la espiritualidad. Y Pablo dice que a toda costa, aquí en el versículo 9, él quería defender lo que él ya había recibido. Para él se estaba levantando una nueva secta en ese entonces. Para él Jesús era, digamos, enemigo en ese entonces para el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo en aquel momento, Saulo. Y dice él, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Él a capa y espada defendía Pablo la creencia. A capa y espada defendía la creencia, y muchos de verdad que nos pasó lo mismo, nos pasaba igual. A capa y espada defendíamos lo que pensábamos que era lo correcto, levantándose de alguna manera contra los que llevaban la creencia contraria, digámoslo así. ¿Cuántos se levantan hoy en este día, digámoslo, contra la creencia, lo que está en contra de la creencia de cada uno, queriendo tener la razón, el uno, lo otro, y no se da la oportunidad de investigar cuál está en el error? Dice el apóstol Pablo que él les despreciaba. Él despreciaba a los nazarenos, digámoslo así, a los que seguían a Jesús. Él despreciaba, los encarcelaba, los maltrataba y daba
como dice él, el voto para que murieran, para matarlos. El apóstol Pablo, en ese entonces, siendo una persona inconversa, celosa por lo que él creía lo correcto, la tradición que él creía que era la correcta, él creía que lo que él pensaba, lo que le habían enseñado desde pequeño era lo correcto. Y usted de alguna u otra manera debe, yo sé que se siente identificado, porque por cuánto tiempo perseguimos con nuestras palabras, por cuánto tiempo, y aún es el entonces que vemos, y quizás estemos en el error de que aún la persecución entre los mismos cristianos se está viendo ahora. Quizás no lo hace el inconverso, pero entre nosotros mismos nos estamos persiguiendo tras murmuración. No, esa es la iglesia correcta, no, la de acá es la correcta, esa es la errada, y que allá lo uno y que acá lo otro. Aún nos perseguimos entre nosotros, pero en ese entonces era desde otro punto de creencia, que perseguían a los que creían en Jesús. Los judíos, fariseos y escribas, los saduceos, estaban persiguiendo a Jesús, a los creyentes en Cristo Jesús de Nazaret. Les despreciaba. De verdad que hay personas, lamentablemente, hay personas que cuando llega un evangélico a sus casas le desprecian de una manera impresionante, les echan agua, los insultan, les tiran la puerta en la cara, les tiran los perros, hacen muchas cosas, les desprecian a los evangélicos, a los seguidores de Cristo de una u otra manera, sea de una congregación, sea de la otra, los desprecian, murmuran, critican. Ven al evangélico y empiezan a susurrar, que esos son lo uno y lo otro, esos son pecadores, porque mire que fulanito, y empiezan a tomar testimonios, digámoslo, de personas que han hecho decaer el evangelio con el mal, que anda con la Biblia enseñando y compartiendo el evangelio. Les desprecian. Y en algún momento nos ha pasado igual. Usted ha sentido desprecio por alguno que profesa la fe en Cristo Jesús y que no estuvo de acuerdo en sus creencias de niño, sus creencias inculcadas por los padres. Los ha despreciado con la murmuración, los ha despreciado. Puedo decir cuántos entonces no hemos sentido de igual forma, despreciados, ¿cierto? La indiferencia. ¿Cuántos se han sentido de que les son indiferentes cuando usted le va a hablar de Cristo? Usted va a hablar a alguien de Cristo y le hacen el feo. Usted va a dar un mensaje y le sacan otra excusa. Somos perseguidos, han sido perseguidos, muchos perseguidos de alguna u otra manera. Y eso estaba haciendo el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo. En ese entonces era uno. Pablo el perseguidor. Yo le digo entonces, en esta etapa usted podrá llamarle, digámoslo en mi caso, que fui un perseguidor también de los creyentes. Fui un perseguidor y aún temo porque sea un perseguidor de los mismos que profesan mi fe. Tengamos cuidado y pidámosle a Dios dirección. Versículo 12, 18, vamos al versículo 12, 18. Vamos, en el nombre de Jesús, dice la palabra. En el título dice: Pablo relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Dice: librándote de tu pueblo
y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Mire cómo entonces llega la tercera etapa, que yo les diría es la etapa de un encuentro con Dios. Esta etapa de un encuentro con Dios, aún a pesar de estar errados y equivocados, queriendo defender la tradición en la que crecimos, en esa etapa de niñez de juventud, yo les digo, la etapa del encuentro con Dios fue algo maravilloso en cuanto a mí. Según lo que pasa con el apóstol Pablo, fue tremenda el encuentro con Dios también, y muchos de ustedes podrán testificar cómo ustedes recibieron a Cristo y se encontraron con Dios, con el Rey de Reyes, de una manera especial. ¿De qué manera, de qué forma ustedes se encontraron con Dios? Muchos podrán testificar. Gloria a Dios. En estos días me gozo y me alegro que he visto que Dios está visitando una familia, está visitando unas personas de que por mucho tiempo también han estado en la tradición, pero Dios les ha mostrado les está empezando a mostrar la luz de su presencia, y están viendo y conociendo la verdad. Gloria al Señor por esa familia. Sosegadamente, Pablo iba en contra de los cristianos, inconscientemente quizás en su creencia que le habían inculcado desde niño, pero se encontraron con la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Pablo creía que estaba haciendo las cosas para Dios. Usted lo ve anteriormente, lo que estábamos leyendo. Pablo creía que en medio de su ira y de su celo por la tradición y la religión en la que él había crecido, estaba haciendo algo agradable. Él creía eso. Él estaba seguro de que la verdad la tenía él y su secta de fariseos, digámoslo así. Él creía que estaba y caminaba en lo correcto, hasta que se encontró en medio de ese proceso de odio y de persecución contra los cristianos, contra Jesús de Nazaret. Él se encontró con la verdad. Y eso pasó en mi vida y ha pasado en la vida de muchos que podamos testificar en su vida, que usted se encuentra con la verdad. Y el día que se encuentre con la verdad, como lo dice la misma palabra, va a ser libre. El apóstol Pablo se encontró con la verdad a plena luz del día, digámoslo así, en plena luz del día, Dios se le apareció, tuvo un encuentro con él. Ese encuentro, ¿a qué lo llevó? A una conversión, a conocer que lo que él estaba haciendo era errado y era equivocado, que toda la vida en lo que él había pensado creer y hacer para agradar a Dios, en vez de agradar a Dios, había disgustado a Dios. Estaba disgustando a Dios. Dios le dice, habiendo caído, en el versículo 14, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Te has constituido enemigo, entre otras palabras, eres enemigo. Muchos hemos sido enemigos, fuimos enemigos en un tiempo de Dios, creyendo ser amigos de Él. Era lo contrario, éramos enemigos. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No quiero hallándome, Señor, persiguiéndote en medio de la murmuración, diciendo: es que los evangélicos es lo uno y es lo otro. Es que allá ese fulanito, ese sutanito. Usted sabe que de todas a veces las creencias, no falta el que da mal testimonio de su misma creencia, como el que da buena fe de su creencia. Entonces no nos prendamos del que primero falla. No nos prendamos del que primero falla para juzgar a los demás. Cerciorémonos por nuestra propia cuenta, con la dirección de Dios y con una oración sincera, que usted le diga: muéstrame la verdad. Cerciórese. No vaya a ser de que usted está peleando contra Dios, está persiguiendo, está odiando a nuestro Dios, creyendo que le ama. En el nombre de Jesucristo. Miremos lo que dice más adelante la palabra de Dios, en el versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Encierra lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Dios le quita la venda.
Dios le quita la venda, ¿sí? ¿Con qué le quitó la venda? En sí, cambiándole la visión. Recuerdan que Saulo después de esto quedó ciego, ¿cierto? Después de aquel encuentro dice que quedó ciego. Le fue cambiada la visión. A él Dios le estaba cambiando la visión. Una visión que tenía de odio, una visión que tenía de resentimiento, de ira, de celo por lo que él creía lo correcto. Esa visión le estaba siendo cambiada. Dios le quitó esa visión de persecución, esa visión de religiosidad. Y ahora le iba a dar una nueva visión, que si usted lee más adelante ve de que él quedó ciego por 3 días y hasta que llegó un varón llamado Ananías y le impuso las manos en los ojos y recobró la visión, pero ya recobró la visión para seguir a Dios, para ver lo correcto, para reconocer de que estuvo en el error por mucho tiempo. Gloria a su santo nombre. Y le dice para que abra los ojos, le abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué mejor testimonio para que otro vea que el de uno mismo, diciendo un día yo fui ciego, un día no podía ver, me encontré con Cristo, Dios permitió que saliera a mi encuentro en medio del afán, de la ansiedad, del error en el que iba apresuradamente a perseguir y en contra del mismo Dios. Dios me salió al encuentro. Dios me abrió los ojos porque era ciego. Creía estar en la luz cuando estaba en las tinieblas, pero en Cristo Jesús Él me tomó y me mostró, me dio visión nueva. Y ahora fui trasladado al reino de Dios, de las tinieblas a la luz, como dice aquí, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué de la potestad de Satanás? Pablo en sí estaba siendo instrumento de Satanás, persiguiendo a los cristianos, pero él creía hacer las cosas correctas para con Dios, pero era instrumento del enemigo. Porque el enemigo había lanzado ira, contienda, muerte, violencia. Era una persona que perseguía con odio, con resentimiento fuerte. ¿Y eso de dónde viene? El resentimiento, el odio, la ira, la contienda, el pleito, la división, la muerte, el que alguien mate. Todo eso viene del reino de las tinieblas. Eso no viene del reino de Dios. Del reino de Dios no vienen tales cosas. O sea que el que practica estas cosas de muerte y de todo lo contrario contra Dios está siendo influenciado, está siendo guiado, está siendo instruido por el adversario. No puede decir alguien que le pertenece a Dios que practique tales cosas erradas y equivocadas contra la santidad y contra la pureza y la verdad, el amor de Dios. No puede decir alguien que está haciendo lo correcto. Y usted hoy en día puede escuchar que hay grupos en el viejo continente de que dicen que están haciendo las cosas agradables para Dios y decapitan cristianos. Se ha levantado una secta en el viejo continente que decapita a los cristianos, los persigue, si son de lo uno, si son de lo otro. Bueno, el hecho es de que digan Jesús, que a esos son blanco para matarles, para decapitarlos. Entonces mire la situación. Y esas personas dicen que están sirviendo a Dios, que están haciendo cosas agradables a Dios, al Dios de Abraham, entre otras palabras. Ellos proclaman que están haciendo las cosas bien al Dios de Abraham. Error, porque el Dios de Abraham es el mismo Dios al que servimos, el mismo Dios de Israel. Y ese error el enemigo, Satanás, les ha inculcado matar, destruir, odiar, porque ellos odian a los cristianos, los persiguen, los odian y los persiguen. Entonces están siendo influenciados por el reino de Satanás. No pueden decir que están haciendo las cosas para Dios y que son gratos delante de Dios. Y así pasaba con Saulo de Tarso. Pensaba estar haciendo las cosas correctas para con Dios, matando, destruyendo a los cristianos en ese tiempo. Vivía bajo el dominio de Satanás. Y muchos en este tiempo
Debemos de tener cuidado, no va a ser que en un descuido el enemigo nos esté usando. ¿Y cuál es la característica? De que en su corazón empieza a haber odio por sus semejantes, sean de la misma creencia espiritual o sean de otra creencia. Ojo con eso, tenga cuidado en esa parte. Que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús es el correcto camino y el único camino hacia la santificación. Un encuentro como el que tuvo el apóstol Pablo, tenemos que abrazar nosotros, un encuentro similar, que seamos sacados del error, pero que usted se permita reconocer en el error que andaba para que ahora Dios sea glorificado. Necesitamos que Dios cambie nuestra visión, que quite esa ceguera espiritual y que nos dé realmente la luz de su presencia para conocer la verdad. Esta es una etapa entonces, la etapa del encuentro con Dios. Esto ocurre entonces porque de verdad no nos damos la oportunidad de creer y de recibir de Dios si estamos o no estamos en lo correcto. No se encierre en que usted tiene la verdad, digámoslo así. Si usted viene de una tradición, no se encierre. Dese la oportunidad de que alguien le enseñe. Dese la oportunidad, pero no odie a nadie por su creencia. No los odie. Porque si odia a alguien, desde allí ya está en el error. Desde allí ya puede ver el error de que no está siguiendo realmente a Jesús. Dese la oportunidad de que alguien le enseñe, dese la oportunidad de conocer. Hoy en día hay muchos medios para que usted conozca la verdad. Gloria a Dios. La tecnología es un medio para que usted esté ahí apreciando la verdad y conociendo, enterándose aún más si estuvo o no en el error, o está en el error. Mi hermana, por tanto tiempo viví encerrado en la tradición religiosa, ciego, totalmente ciego, creyendo defender lo que me habían sido inculcado, pero cuando me encontré con Cristo, Dios me hizo libre, conocí la verdad, cambió mi visión. Yo le digo a ustedes esa oportunidad de encontrarse con Dios, porque muchas de las vendas que nos fueron impuestas son erradas y fueron erradas. En el nombre de Jesucristo, dese la oportunidad, dese la oportunidad. No se encierre que papá y mamá tenían la razón. Todos somos humanos, todos fallamos. Yo fallo, yo tengo errores. Dese la oportunidad de siempre de vivir y de conocer la verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mire lo que dice Juan 8:32. San Juan 8:32. Vamos al libro de San Juan, Evangelio de San Juan, el 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a un versículo antes, el de 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en Jesús es la invitación. La invitación es permanecer, creído y ya recibido de él. No podemos predicar o testificar de alguien a quien no conocemos y a quien no queremos escuchar. Usted tiene que permanecer en la palabra de Jesús para ser un discípulo de él. Y tiene que hacer viva y atrapar la palabra de Dios para conocer lo que es la libertad. Si Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, si Él te está diciendo, os hará libres, es porque hay esclavitud. Porque cuando no vive la verdad en una persona, cuando una persona vive en el error de la tradición, cuando una persona vive en el error de que otro le inculcó, pero no se da la oportunidad de investigar, está esclavo. La esclavitud no le da a usted la libertad de darse modos o medios para investigar. Cuando a usted le es prohibido, cuando a usted no le es permitido, es porque hay esclavitud. Alguien domina su corazón y su creencia. He conocido personas que dicen: es que mi mamá no me deja, es que papá no me deja. Muchas personas dicen: es que mi esposo, es que mi esposa no me deja. ¿Ya qué es lo que no le deja conocer de Cristo?
Es que yo quiero conocer de Dios, es que yo me quiero congregar, es que yo quiero recibir discipulado, pero papá y mamá no me dejan porque ellos dicen que no, que lo que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros papás, eso es y eso tiene que ser. Le creen más a la palabra humana que a la palabra de Dios. Le creen más a lo que nos dijeron antes que a lo que Dios nos quiere decir. Ese es el error. Nuestros padres, si los que existen son humanos, los que fueron humanos. Debes de creerle a Dios. Por lo que ellos puedan testificar, conocerás si realmente vienen o viven en la verdad, vienen de la verdad o viven en la verdad. Usted trate de imitar primero a Jesucristo y a la vida de alguien que realmente trate de llevar los mandamientos en Cristo Jesús. Usted no puede tratar de creerle a alguien en una creencia espiritual, digámosle en cuestión de Jesús, que le diga yo soy cristiano, o mi iglesia o mi creencia es la correcta. Sí, cuando usted ve de que esa persona miente, va en contra de Dios, porque Jesús no es mentira, Jesús es verdad. Crea siempre y dése la oportunidad. ¿A qué vamos? En muchas ocasiones nuestros padres de buena forma han intentado educarnos en lo espiritual, digámoslo así. A usted le dicen no mienta, pero usted los ve mintiendo. Entonces, ¿qué cimientos, qué realmente, cuál es la firmeza en esos cimientos que a usted le están entregando? No mienta. Y cuando llegan a golpear la puerta, dígale que no estoy. ¿Cierto? Asimismo, qué engaño, qué ceguera, qué hipocresía. Por esa mentira, aunque sea sencilla, papá y mamá va a tener que rendir cuenta y de lo que te enseñó en ese instante. De verdad, en el nombre de Jesucristo, hay muchas cosas que te pueden mostrar si estás en el error, si estás equivocado al querer recibir de alguien una enseñanza. Es hora de darse la oportunidad, siervo, sierva de Dios. Cuando el momento de Dios llegue en una persona, cuando el momento de Dios dice ya es hora, como me pasó a mí, como le ha pasado a muchos, diciéndole ya es hora, Dios permitirá el medio que sea, pero que se encuentra contigo diciéndote, bueno, decide. A Pablo Dios se le presentó, le dijo, esto es lo que pienso hacer con usted. Pero ahora va la etapa en la que muchos estamos. Vamos a Hechos, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19. 26, 19. Ahí 26, 19. Dice, por la cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahora bien, si usted se devuelve en el versículo 26, mire desde el 26, el capítulo 26, desde el 4, el título del 4 dice, vida anterior de Pablo. En el 9 el título dice, Pablo el perseguidor. En el versículo 12, en el título dice, Pablo relata su conversión. Y en el 19 dice, Pablo obedece a la visión. Veamos estas etapas entonces, en las que para muchos hemos atravesado y tenemos que atravesar. Una vida anterior, una vida antes de Cristo. Un relato cómo usted conoció la verdad. Un relato, sí, de cómo usted vivía en el error, pero se encontró con Dios y las situaciones y la creencia y la forma de vivir cambió. ¿Cómo relata usted la conversión de conocer la verdad? Esto todos, la mayoría que usted conoce, que hoy sirven a Dios, podemos testificarlo. Y la otra etapa que a veces es difícil, aún ya pasando la etapa de la conversión, es obedecer. Obedecer. Porque muchos sí, yo
yo conozco de Dios, yo dejé la tradición, yo salí de la tradición, de lo que me habían enseñado mis padres, yo salí de allí, pero se quedan en ello. Nada más. Recuerde que todos tenemos una tarea que cumplir en esta tierra. Una tarea. Una vez que usted conoce la verdad, hay una tarea que usted la imparta en su casa, esa verdad la imparta en su casa. Que usted ore por sus hijos, por los que no han llegado, por los que aún siguen en la tradición errados y equivocados. Ahora hay una tarea, que usted dé a conocer realmente la verdad que a usted le ha hecho libre, que usted pueda pelear por esa libertad en su casa. Hay una tarea en el nombre de Jesús, pero a veces es difícil obedecer esta etapa. Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. ¿Cuántos han tenido visión diciéndole Dios, sírveme aquí, sírveme acá? Es hora de discipularse, es hora de estar en la alabanza, es hora de salir a evangelizar, de estar en el ministerio aquí y acá. ¿Y cuántos han sido rebeldes a la visión de Dios? Duro obedecer. Es tiempo de que usted ejerza la tarea. Recuerde que hay un propósito de Dios que con el mismo a todos nos creó, el mismo propósito, adorarle, exaltarle, honrarle. Ese es el propósito, que usted le honre en todo lo que hace, en la tarea que Dios le ha especificado, unos de evangelista, otros en ministerio de apostólico, profético, y así sucesivamente muchas tareas. Pero ¿qué hay de esa tarea? ¿La está llevando a cabo? ¿O ha sido rebelde a la visión? Tuvo un encuentro con Dios, Dios le habló, Dios le rescató, pero ha sido rebelde a no obedecer. Ha sido rebelde porque dejó los caminos de Dios. Ha sido rebelde porque se conformó simplemente con decir, salí de la tradición, yo ya no creo en estatuas, yo no creo en muñecos, yo no creo en esto, yo no creo en mi forma de orar cambió, y se quedó allí. Bueno, gloria a Dios. Se puede pasar, así sea de una u otra manera, en obediencia al guardar los mandamientos, digámoslo así, puede pasar al reino de los cielos, pero hay una tarea. La tarea te dará un galardón. La tarea. Y si Dios te dio una tarea, y si tú eres consciente que Dios te dio una tarea, es como decir, estarías en desobediencia si no la cumples. Que si Dios no te dijo nada, si Dios te dijo, tranquilo, hermanito, hermanita, desde casa usted sirva a Dios, solamente vaya a la iglesia, siéntese en la silla, reciba allí, no pasa nada. Si ese fue el mandamiento que Dios le dio, hágalo. Haga esa tarea de la casa, la iglesia, aleluya, amén y listo. Pero si usted le fue dada una visión, como le fue dicho al apóstol Pablo, pero levántate, mire lo que dice en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Si Dios a usted le da un mandato, y si usted conoce el mandato, obedezca, porque de lo contrario estaría en desobediencia. Y estar en desobediencia delante de Dios es estar en pecado. Así crea, así haga lo uno, haga lo otro. Pero si Dios le ha mandado a hacer una tarea, obedezca para no estar en desobediencia. Gloria a Dios. Dios nos da la oportunidad, una semana más, un día más, de abrazar su misericordia con ese mismo objetivo. Cumpla la tarea que Dios le ha encomendado. Santifíquese. Busque de Dios. Glorifique el nombre de Dios en lo que usted hace, en todo. Congréguese. ¿Dónde Dios le llamó? ¿En qué momento Dios le llamó? Hágalo en el nombre de Jesucristo. Deje de ser rebelde. No sea rebelde, desobediente, una persona desobediente. Esta es una etapa dura, es verdad. A todos nos ha costado obedecer. Y a veces obedecer con un corazón obligado. Un ejemplo, digámoslo así, predicar obligado porque me toca. Cantar porque me toca y no porque le nace en el corazón. Este es un tema también más adelante, en algún otro momento lo predicaremos.
Pero yo le digo en el nombre de Jesucristo, obedezca. Usted ha tenido y usted puede testificar, y muchos podrán testificar de una vida antes de conocer de Cristo, sí. Usted puede decir, fulanito conoce, y muchos podrán decir, sí, yo le conocía que era tomador de trago, o que era una mujer que pasaba de baile en baile, o que muchos podrán dar testimonio y usted podrá testificar. Y ahora usted podrá decir, y sí, yo conocí de Cristo y yo me convertí, ahora me congrego y ahora no hago lo uno, dejé de hacer lo uno, dejé de hacer lo otro. Sí, bueno, gloria a Dios. Puede testificar en su conversión, pero ahora la etapa de la obediencia, ¿usted qué puede testificar de la etapa de obediencia? Puede testificar. Tiene autoridad usted en este momento de testificar y también dar testimonio de usted decir, yo también estoy obedeciendo y no fui rebelde a la visión. O en este momento es al contrario, que Dios le está diciendo, eres rebelde, no has obedecido. Y como les decía, si Dios le ha dado la tarea a usted de estar en casa, de casa a la iglesia, simplemente esa ha sido la tarea, gloria a Dios, cúmplala. Pero si a usted Dios le ha mandado a hacer una tarea además, compartir el evangelio, enseñarle a otros, velar por su casa, servir en un ministerio, obedezca, no sea rebelde. Gloria a Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Versículo 19 entonces, y el 21, leamos el 21 en el nombre de Jesús. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Vamos a ser perseguidos de una u otra manera, hermanos. Siempre el enemigo, cuando usted se convierte a las cosas de Dios, cuando usted conoce la verdad de Dios, cuando usted es trasladado del reino, es rescatado del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz, usted se convierte en un blanco para el enemigo, para destruirle, para hacerle caer, para hacerle resbalar, para que usted falle. Tenga en cuenta eso. Pero para adelante, siervo y sierva de Dios, para adelante en el nombre de Jesucristo, no se detenga, no deje de insistir en buscar, en persistir. Si 7 veces cae el justo, 7 veces le levantará el Señor, pero obedezca, levántese, ya es hora de levantarse, de afirmar los pies, es hora de proseguir a donde te quedaste con el Señor. Ahora levántate y ahora sigue en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús.